Qué cosas más duras. Hoy, el tema de hoy se llama la sana doctrina. Amén. Y los objetivos son que los discípulos comprendan qué es la sana doctrina. Que cuando les pregunten, ¿ustedes están en una iglesia de sana doctrina? Sí, yo estoy en una iglesia de sana doctrina. ¿Por qué es de sana doctrina? Pues sepan explicar por qué. El Señor me ha tenido mucho leyendo acerca de este tema y es necesario que aprendamos todas estas cosas. Dios en su palabra Él nos recalca mucho acerca de la sana doctrina. Eso nos quiere decir que son cosas que no podemos ignorar. Entonces vamos a buscar, búsquenme Anita, segunda de Timoteo 4, que como el otro ya vi que no trajo gafas. Sí, tengo. ¿Sí? Entonces, ahorita me busca primera de Timoteo 4.1. Segunda de Timoteo 4. Segunda de Timoteo 4 y vamos a leer del 1 al 4. La palabra la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Entonces, ¿Qué son fábulas? sí, cuenticos. ¿Ya? Y de eso encontramos hoy en día mucho en los púlpitos. Unas historias pero bellísimas, unas historias en que de hadas madrinas y todo eso. ¿Ya? Entonces, ustedes han visto que el mensaje nuestro en la iglesia es un mensaje que es fuerte, que es un mensaje que busca que nosotros estemos muy alertas contra la tentación, contra el pecado, que no decaigamos cuando estemos en prueba. Mientras que las fábulas que predican hoy en día, no, el cristiano de gloria en gloria. Sí, de éxito en éxito. ¿Ya? Entonces, a través de la historia de la iglesia ha habido siempre quienes se han negado a predicar la sana doctrina. A medida que se acerque el fin, a medida que dice la palabra que se va acercando el fin de los tiempos, empeora la situación y vemos que cada vez es más. Entonces, léame usted, por favor, primera de Timoteo 4.1. Y Pati me va a buscar segunda de Timoteo 3.5. 3, versículo 5. Segunda de Timoteo 3. La palabra de Dios dice así. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. ¿Qué hacen hoy en día? En los púlpitos se habla más del demonio que de Jesús. A Jesús no lo tocan, ¿por qué? Porque las enseñanzas que dejó Jesús son tan recias que la gente que está en esa iglesia no las aguantarían. Usted imagina que le digan a alguien de esa iglesia de la prosperidad, no, si estás pobre y Cristo no te ha querido volver rico, pues tienes que tener contentamiento. ¿Cómo? Si somos más que vencedores. Sí, pero es que vencedores espiritualmente. ¿Ah? Entonces, veamos que ahí vemos que no van a sufrir la sana doctrina. Muchos afirmarán que son creyentes, se congregarán en iglesias, aparentarán reverencia a Dios, pero no tolerarán la fe original que nos dejó Jesús, ni los primeros discípulos del Nuevo Testamento, ni la exigencia bíblica de separarnos de la injusticia. Lea, Pati, el versículo que le entregué. Segunda de Timoteo 3:5. La palabra del Señor dice así: que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evitan. ¿Sabe una cosa? Cuando uno le dice a una persona de esas que tenga contentamiento, de que tiene que someterse a la autoridad que ha sido puesta,
¿Sabe qué es lo primero que le dicen a uno? Religioso. Sí, esa es la defensa. Ah, no, es que usted es un religioso. Entonces, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. O sea, no es bueno estar sometido ni ser piadoso. Los cristianos modernos. Exacto. Exacto. Jaime, váyame buscando primera de Timoteo 6, del 3 al 5. Entonces veamos que apartarán de la verdad el oído. Y vemos eso mucho dentro de las iglesias, no toleran más la sana enseñanza bíblica de ningún hombre de Dios. Quienes se aparten de la verdad desearán que la predicación contenga menos exigencia de las que nos hizo Jesús. No aceptarán los pasajes de la palabra de Dios que tienen que ver con arrepentimiento, con pecado, con condenación, con necesidad de santidad y de apartarse del mundo. Entonces, lea por favor, Jaime. Primera Timoteo 6:5. 6 del 3 al 5. Amén. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe, y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimientos y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Wow. Lo que ¿Qué nos estaba diciendo Jesús? Si alguno enseña otra cosa aparte del evangelio que Él nos dejó, está envanecido. Si usted lo ve, ellos todos son bastante... Sí, son orgullosos, son soberbios. No aceptan que se les corrija. Esa corrija. cosa de ese pastor Cash Luna me repugna. No, y mire, si usted le pone cuidado a la prédica de Cash Luna cuando él sale, no en su iglesia, cuando va a predicar a otra iglesia, ¿usted sabe cómo la empieza? Yo tengo como 5 grabadas ahí, se las puedo mostrar. Él empieza, tengo avión propio, hemos construido un segundo templo para 18,000 personas, hemos hecho esto, hemos hecho lo otro, hemos hecho aquello. ¿Acaso eso lo va a salvar a él? Eso no lo va a salvar. El otro día se subió Jesús Adrián Romero en la iglesia donde estaba antes Marcos Witt, que ahora el pastor es Danilo Montero, y en vez de empezar con una oración, que voy a subir y dijo, en esos días estaba Marcos Witt, ¿no?, que es un buen cuentachistes. Llega y les dice, como yo sé que a ustedes les gusta los chistes, les voy a contar uno. Por ahí empezó. Y al buen humor y al chiste le dedicó como 15 minutos. A eso nos manda el Señor. Entretenimiento barato. Eso no es parte de la iglesia. Claro que eso no. es para nuestra actividad en la casa, que Sí. pasemos un rato rico, contemos chistes, sí, contemos chistes. Desde que no nos sobrepasemos, bienvenidos son. Pero la iglesia es para que crezcamos espiritualmente. Para respetar el templo. Sí. Así es. Y dice al final de este texto que toman la piedad como fuente de ganancia. Peor ¿Verdad? ¿Y qué nos dice el Señor ahí? Apártate de los tales. de los tales. Amén. Amén. ¿Ok? ¿Sabe cuándo yo no volví pastor a la iglesia de este dominicano de la 441? Cuando manda un pastor, llega un pastor brasilero y comienza a decir que Kaká le manda tanto, que Ronaldinho le manda tanto, que un muchacho que juega en el mediocampo del Santos Oscar le da tanto, y que nosotros necesitamos ser así porque el pastor de aquí ya necesita un avión. Imagínense. Y dije yo, ¿cómo? Yo bregando a ver cómo pago ese carrito y voy a darle avión a otro, no volví. Ali, búsqueme
Judas 1, Judas versículo 18. Ese es un solo capítulo. Entonces veamos que se amontonará maestro conforme a sus propias concupiscencias. Mire, yo he llegado a escuchar en una de esas telemaratónicas de enlace Yo no volví a un pastor decir, Plutónicas. sí, Plutónica, hermana. pidiendo billete que para orar por las Sí. necesidades, ¿no? Y entonces empieza a contar una historia con la aprobación de Cash Luna, que estaba parado al lado. Cuando lo quieran lo pueden ver ahí en YouTube. Y llega y dice, ¿ustedes creen que ese milagro de la conversión del vino era algo fortuito? Si María le pidió eso es porque ella ya sabía que Jesús lo hacía. Porque María seguramente, y yo estoy convencido, dijo así el tipo, ella era la dueña de la venta de vino del pueblo. Me puso avena. María, Ya le puso el taquillo, hermano. Ay, que falta, eso nos falta. Ya le Y montó- Cash Luna, Están fábulas, son fábulas. son fábulas. Le montó flamingas ahí, pues. Son Claro. fábulas, son Entonces, historietas. mire que quienes van a esas iglesias son supuestos creyentes que buscan pastores que no les importa a la gente si se conforman o no a las normas de la palabra de Dios, sino que buscarán a los que se conforman a sus deseos egoístas y mundanos. Escucharán a predicadores elocuentes que los sepan entretener y cuyos mensajes les aseguren que no dejan de ser creyentes, aunque vivan como les plazca. Léame Judas, versículo 18. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Los que os decían en el postrer tiempo habrán burladores que andarán según sus malvados deseos. Imagínense, ¿cómo se comportan? Mire, si yo a ustedes les contara en el tiempo que yo estuve asistente, el que era mi pastor, las cosas que yo tuve que oír y ver, yo en ese tiempo me di cuenta que esos hombres no aman las ovejas, por ejemplo. No les importan, a ellos les importa estar en lugares en los que puedan ser renombrados, en que les pongan más títulos, en que digan, no, es que es amigo del alcalde. No, es que el alcalde... Mire, llegaron a un punto en que estaban nombrando una campaña evangelística y no había Cristo, no había Dios, no había Espíritu Santo por ningún lado en el póster, sino personas invitadas, el alcalde fulano de tal. Será nada importante. Ese era el más importante. Mary, léame 2 de Pedro 3:3. Y Charlie me va a buscar Romanos 8, del 4 al 13. Y la pastora me busca 2 de Pedro 2, desde el 1, y yo le digo hasta dónde. La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias. Fíjese que lo dijo Judas y lo dijo Pedro. O sea, ¿sería eso inspirado por Dios? Naturalmente. El Señor nos estaba abriendo los ojos. Charlie, ¿qué dice Romanos 8, del 4 al 3? La palabra de Dios sale en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado,
mas el espíritu vive a causa de la justicia. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Entonces, fíjese cómo el Señor está haciendo ahí un parangón entre cuando se predica sana doctrina y cuando se predica la doctrina de la autosuficiencia, la doctrina en la que yo le ordeno a Dios, ¿no? En que Dios es un empleado de nosotros, humildes, orgullosamente. Entonces, ya se van dando cuenta más o menos cuál es la diferencia que hay entre sana doctrina y la doctrina que es falsa. El mismo Pablo dice, porque predicarán otro evangelio, no habiendo otro, pero que ellos mismos lo van a inventar. Lo acomodan. Ellos lo van a acomodar. Léame, pastora, 2 de Pedro, capítulo 2, y empiece a leer y yo le digo hasta ahora. La palabra del Señor dice así: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Perdón, un stop ahí. ¿Ustedes creen que nosotros tenemos que enseñar, como he escuchado yo, que Dios nos embaraza, que Dios deposita en los que le creen su semen? Así he escuchado. Que el Shaddai significa tetas grandes, que ella tuvo una visión, la esposa de glutamato monosódico, y que ella en esa visión vio que Dios tenía unas tetas grandes. Y resulta que varios estudiosos que han escuchado eso se pusieron a mirar imágenes satánicas, y sí hay una imagen del demonio que se llama, ahora me acuerdo del nombre, y ese demonio tiene unos senos grandotes. Entonces, ¿qué visión fue la que tuvo? ¿De Dios? No. No, demonio. Qué locura. Sí. Lo bueno es que lo exteriorizan para los demás, que es peor. Claro. No, y lo más triste es que se comen el cuerpo. Y la gente dice, amén. Amén. Porque la gente o no escucha o se están comiendo las cosas sin discernir lo que están escuchando. O sea, comen sin masticar, ¿me entiendes? Qué pecado. Y esa explosión de profetas, pastor. Toda esposa de pastor se vuelve profeta. Y toda salmista se vuelve profeta también. Está de moda. Esa es la moda. Sigamos. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Ay, ay, ay. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas, sobre los cuales ya de largo tiempo la condenación no se tarda. Perdón. Fíjense lo que dice la palabra. Y si nosotros creemos en la palabra de Dios, Dios no contradice lo que Él ha hecho escribir. O sea que los que se han desviado de ese camino, yo después les voy a llevar un día una palabra que yo estoy preparando, de que hay un momento en que Dios no mueve su misericordia para perdón. Sí, yo leí algo sobre eso. Y esto Les tiene que endurece ver. el corazón. Claro. Siga, pastor. Es duro, ¿no? Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio.
Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a cenizas y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. Ay, no puedo leer, hermano, no veo. Aquí voy. Libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Y mayormente a aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío. Atrevidos y contumaces, o sea, contumaces es retercos. Y eso, uno les habla y ellos siguen y siguen, ¿oyó? No temen decir mal de las potestades superiores. Leamos hasta ahí. Entonces imagínense el castigo de Dios el día que venga va a ser muy duro. ¿Por qué? Porque la misma palabra nos dice que más nos valiera no haber conocido la verdad que habernos desviado de ella. Entonces, mire, a mí me duele en el alma ver cómo se están yendo al matadero miles y miles y miles de personas. Y uno les predica y les habla y yo me doy cuenta cuando empiezan a borrarme del Facebook. Pero allá ellos. Léame, siervo, búsqueme 2 de Timoteo 3, 10 al 12. Entonces veamos que el Espíritu Santo advierte a todos los que se mantienen fieles a Dios y se someten a su palabra. ¿Por qué? Porque van a venir persecuciones. Mire, ya hay un lobby, ya están haciendo lobby los homosexuales en el Congreso para que todo cristiano que diga una palabra contra ellos sea encarcelado, para que sean llevados a juicio. ¿Ya? Entonces, lean, mi hermano. Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Vea pues, a ver, Anita, lea Mateo 5, también del 10 al 12. Amén. 5, 10 al 12, pastor. Sí, Mateo 5 del 10 al 12. La palabra la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que vosotros. Pati, búsqueme Gálatas 1:9. Pastor, se olvidó ella y No, vamos de Vamos en círculo, orden. sí. Bueno, en orden, no sea, Vamos en orden. Amén. no sea anárquico. Veo ya me hizo una carita como que sí. No sé, me perdí. Gálatas 1:9. 1:9. Por eso uno debe saber qué es
lo que está oyendo. Hay mucha gente que cree que hace gran cosa poniendo enlace todo el día en la casa, ¿me entiende? Y resulta que si lo que está oyendo es pura herejía, ¿qué alimento está recibiendo? Pastor, pero si no conoce otra cosa. Mire, la persona cuando está empezando en los caminos, yo le aseguro que rara vez va a poner enlace. Empieza a poner enlace en la medida en que se va metiendo en el Evangelio. Pero si la persona lastimosamente llegó a los pies de Cristo en una iglesia de esas, usted puede estar seguro que va a llegar el día en que de algún lado le va a llegar la noticia y la semilla que tiene que recibir. Porque Dios no deja a nadie que pase inadvertido. Yo estaba en una de esas iglesias. Es más, pertenecía a una, a dos, a tres, a cuatro de esas iglesias. Pero cuando yo confrontaba con la palabra, yo veía que lo que estaban enseñando no tenía nada que ver con el Evangelio de Cristo. ¿Ya? Vea, Pati. La palabra leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. ¿Qué está diciendo ahí? Yes. Si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, Como una maldición. anatema es maldición, sea maldito. ¿Ya? Vamos a poner un ejemplo que todos conocemos. Martín Lutero nació en un hogar católico. Era un monje católico. Estaba siendo levantado bajo la doctrina del catolicismo más recalcitrante. Estaba en la época en que la Inquisición andaba, en que la iglesia era el gobierno. Pero cuando él empieza a leer la palabra de Dios y le pide al Señor que le abra sus ojos espirituales, él empieza a darse cuenta. Entonces todos tenemos la posibilidad de salir corriendo de donde nos están dando más adeudada, hermano. Pastor, un comentario breve porque a mí me gustaba mucho Enlace. Y hubo un tiempo cuando estuve solo que yo me edifiqué mucho con Enlace. 2 o 3 predicadores que usted haya visto en Enlace que son más o menos. El argentino que predica mucho sobre el Espíritu Santo, ¿cómo le parece? ¿Dante Gebra? ¿Cuál? No, el argentino, el Freyson. 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 Freyson tiene un pie adentro y un pie afuera. Sí. Sí. Él tiene cosas buenas, pero la embarra con otras. ¿Por qué? Porque empezó a juntarse con los que no tenía que juntarse. Él empezó siendo de sana doctrina. ¿Ya? Yo estoy tratando de... Mire, yo no le digo que todos en Enlace son así, No. porque hay unos cuantos que no han sido permeados, pero son poquitos. Sobre todo los que no han sido permeados, no los que tienen los horarios del día, sino los de la medianoche. Hablando de Entonces, medianoche, ya mañana después de trabajar, ¿no? Pero ya dentro de poco tengo vacaciones. Entonces veamos que siempre debemos ser fieles al Evangelio y tenemos que ser buenos oidores de los ministros de Dios que son fieles a la palabra de Dios. Amén. El día a nosotros nos van a llegar seguramente pastores o predicadores que conozcamos únicamente por referencias, ¿ya? Pero si yo oigo que nos están predicando herejía, yo enseguida me paro, hermano. De eso y pueden estar seguros. Yo enseguida me paro. Qué pena, pastor, se salió de la sana doctrina, entréguenme el micrófono. Pase por la oficina y cobre. Chao. Porque
yo no puedo permitir como pastores de ustedes de que a nosotros nos vayan a traer mal al Claro. ¿ya? Por ejemplo, ustedes que han estado en otra iglesia, por ejemplo, Víctor Hugo, Jaime, Ali, Mary, no hablemos de una iglesia en específico, la iglesia que haya sido, ¿ustedes notan alguna diferencia en lo que les enseñaban en la otra iglesia a lo que ustedes han recibido Amén. ahora? Claro que sí. Muchísimo, claro. Bastante. ¿En dónde está la diferencia? ¿Qué ven ustedes de diferente? Víctor Hugo, ¿qué ve de diferente? A mí lo que más me ha llamado la atención es que en las otras iglesias de un versículo de 3 renglones le hablaban 1 hora. Aquí nos hablan 3 renglones y nos ponen a leer Bastante. 1 hora. Biblia. Sí. Biblia. Es que a mí, diferencia para mí Bastante Biblia. fundamental. mire, Claro. ¿sabe una cosa? Nosotros recibimos 2 discipulados. Y ninguno de los 2 discipulados que recibimos tenían que ver con el fortalecimiento espiritual, sino en el sacar líderes. De liderazgo. Nosotros necesitamos fortalecimiento espiritual. Exactamente. Aprender Que a Dios va conocer formando quiénes líderes. somos en Cristo. ¿Qué es lo que Cristo ha hecho por nosotros? Aprender a conocer a Dios. Porque es que a nosotros no nos enseñan sino un Dios amor, un Dios dispensador. ¿Ya? Que nosotros le echamos unos cuantos billetes y Él, como si fuera un dispensador de Coca-Cola, entonces nos da de acuerdo al billete que le demos, nos da o una Coca-Cola de 360 mililitros o nos da de 2 litros, ¿ya? No. Mire, va a haber un momento en que usted no tiene 5 centavos para darle al Señor y el Señor lo puede bendecir. ¿Por qué? Porque conoce su corazón. En la Biblia está la prueba, estaban entregando los diezmos, las ofrendas y cuando llega la viuda a entregar sus 2 monedas, ya habían pasado los ricos dando cantidades de dinero. ¿Y qué dijo Jesús? ¿Quién de esos 2 dio más? La viuda. Claro, Porque ya no tenía. claro, dio todo lo que tenía mientras que el otro dio de lo que le Pastor, me sobraba. mira, sí me asusta. ¿Ya? ¿Ah? Me mira así, yo mejor me quedo callada. No. Muy bien. No, muy bien. Muy bien, sí. No, ¿sabe qué es lo lindo? Que ese conocer de la palabra hace que empiecen a tener discernimiento de la palabra. Claro. Lo que está haciendo. Entonces, eso para uno es muy gratificante porque están entendiendo la escritura y de eso se trata, de entender lo que Dios nos habla en la Mire, escritura. yo siento una satisfacción tan grande cuando yo veo que ustedes participan más. Claro, Porque yo claro. estoy viendo que Crecen. la semilla que estamos sembrando está dando fruto. Exactamente. Amén. Y ustedes querían comentar algo de la diferencia que han notado sin hablar de nadie, sino la No. diferencia que han Mientras notado. tanto, Yaime, búsqueme ahí, mientras van dando los conceptos, 2 de Tesalonicenses 2, del 15 al 16. Bueno, es una forma tradicional estoy hablando de las iglesias de afuera, una forma tradicional de tratar no tanto con la palabra, ¿no? Porque muchas veces se habla de un versículo o de un capítulo, muchas veces de la Biblia, pero lo someten como a juicio de las personas que están ahí, ¿no? Se hacen un juicio a las personas que están ahí de acuerdo al versículo de la Biblia, cosa que no debe ser así, porque esa no es la forma de edificarse. A lo que realmente se está viendo hoy o por donde estamos pasando hoy es muy diferente, porque realmente ve uno la capacidad y mide uno la anchura espiritual que uno tiene. Y realmente es una forma que se madura espiritualmente, que cuando otra persona habla de lo que no es, como que se le dispara a uno la alarma, ¿no? Como que uno se sacude y uno dice, ¿qué es lo que dijo? En lo que ustedes están Que no aprendiendo entiende, ahora. sí, ¿cómo así que no esto no es así? Entonces uno como que tiene la alarma activada, ¿no? Vive uno con la alarma. Antes no, antes uno iba y uno sabía decir, hoy qué vas a hacer, ahora que nos van a pegar. Eso era lo que uno iba. Pastor, mire, algo que para mí es importante, pues yo por misericordia de Dios, yo
acepté a Cristo Jesús siendo un muchacho. Y leí palabra porque me gustaba leerla, hice curso, enseñé. Entonces, una de las parábolas que yo recuerdo desde muy joven fue la parábola del sembrador. Y esta iglesia, porque a mí me gusta decir nombres, porque para mí es bochinche es lo que uno inventa. Decir la verdad es decir la verdad. Pero el bochinche si yo le invento algo a alguien. Claro. Pero si yo personalmente oigo decir que alguien dijo tal cosa, yo digo fulano de tal dijo tal cosa. Para mí no es bochinche. En esta iglesia, la 441 del Dominicano Gritón cogieron la parábola del sembrador y la pusieron para el diezmo. La sacaron completamente de contexto. Entonces dice un paisa que tenían especialista en eso. Y allí dice, por ejemplo, yo he oído decir que hay gente que tiene $3,000, junta $3,000 y se van a comprar un carro, 2 carros para venderlos. No, traigan a los $3,000 que aquí está en la tierra verde. No hagan más de un tipo de negocios. Así abiertamente lo dice. ¿Qué te conté eso, no? Claro, por eso, y usted ve que por eso nos encontramos con charlatanes, con brujos, con brujas, personas que dicen que los billetes hablan y que si no tienen plata para dar, traigan sus prendas, ¿no? Uy, sí. ¿Qué es eso? Un negocio, has tomado el evangelio como un negocio. Les quitaron todas las prendas, pastor, y una hermana, amiga de nosotros, vio eso y salió corriendo de allá, y como asustada ese domingo. Claro. Ella que es bien tacañita, para que le vayan a quitar sus prendas. Esa, para que pise una iglesia otra vez. Y eso es lo triste, que las almas se pierden por esas cosas, por los lobos vestidos de ovejas. Sí, yo tuve la oportunidad esta semana de poder hablar con una persona que conocí en la iglesia y le dije pues que cómo estaba, que cómo entonces me dijo que no, que muy decepcionada de las cosas, que aparte de que el mundo está patas arriba y va uno a buscar de pronto ese refuerzo para que anímicamente, me habló así, que anímicamente uno como que vuelva uno como a funcionar al menos, no, van a uno y lo aplastan uno más duro. Entonces no, yo no. Entonces yo le dije, no, pues yo te invito, vaya a la célula o vaya a la iglesia nosotros, y va de visita, va tranquila y no hay ningún problema, no hay ningún compromiso. Yo no quiero saber de nada. Ya se aburren. La gente se aburre. A mí me dicen de uno, del otro, el de allá, de acá, y eso es la misma pita con la misma pólvora. Así le digo. No todo lo mismo, se lo aseguro, pero bueno, está bien. El día que quiera, con mucho gusto me llaman y va bien. O sea que nos están calibrando como si fuéramos iguales a eso. Sí, Qué claro. vergüenza, Pagamos brother. por pecadores. Lo que pasa es que como estamos en la misma línea, todo el mundo somos iguales. Y para las personas que han sido así, como ella misma dijo, aplastadas y no sé qué, entonces pues ya la gente ya se no les siente, ya convence, como ya. la gente se siente, la palabra es utilizado. Claro. Así Pero es. no se siente edificada. No, eso. Que la iglesia es para edificar, Para edificar, a las claro. ovejas. Ella en ningún momento me habló de espíritu, ni me habló de esas cosas. Me dijo, nada, yo anímicamente nada, no va para que lo activen, como para que lo animen, pero no, nada, esa vaina de antes le pegan unas apachurradas y le sacan a uno lo que no tiene, nada, ya. Mira hasta dónde llega el problema. Es que no es una cosa sencilla, es un problema delicado que está viendo hoy en día en la iglesia de Cristo. Muy complicado. Vea pues, ya. ¿Cuál era el versículo, pastor? Segunda de Tesalonicenses 2, del 15 al 16. Ustedes ya saben, cuando me toque a mí, yo no repito. Ya va a tocar todo. Escuchar lo que dice la palabra. La leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Y el mismo Jesucristo, Señor nuestro, y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra.
Amén. Entonces veamos que la palabra escrita de Dios debe ser la norma suprema de la fe y de nuestra conducta cristiana. Amén. Debemos usar la palabra de Dios, que ha sido inspirada por el Espíritu Santo, como la plena y suficiente guía. No es que yo recibí una revelación, y que, mejor dicho, hoy en día hay una cantidad de iluminados y saliendo. Ustedes no han visto que ahora llegan y predican, han agarrado un lenguaje que es tomado de la metafísica. Que esa otra prédica que estoy preparando, la metafísica en la iglesia. Llegan y hablan y dicen, hoy vamos a estudiar lo que son las esferas de poder según la iglesia. ¿Sí o no? O las esferas de dominio, o las esferas de gobierno. Y resulta que cuando usted le están enseñando metafísica, le enseñan las 7 esferas del conocimiento. Puro lenguaje metafísico. Le enseñan a uno hoy en día en la iglesia a visualizar, Ajá, y me lo a declarar, Sí, a decretar y a declarar que ya eso está hecho. ¿Y eso de qué es? De la metafísica. Y yéndole por encima a Dios, porque si Dios no lo Sí. quiere dar en ese momento, si no lo quiere dar nunca. Claro. Dios no está obligado a hacer lo que Él no quiere hacer. Exacto. Pati ya leyó. ¿Ahora? ¿Sí? Está dormida. Entonces, Ali, léame 2 de Timoteo 3, del 16 al 17. No, estoy dormida. Y la pastora me va a buscar Mateo 24, 5 hasta el 11. Samuel, contigo. ¿La tiene? Amén. Vean. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, si ven cómo la Biblia es más que suficiente. Nosotros, ¿cuántos versículos leemos en una prédica? Como 10, 12, Cantidades. 20. ¿Por qué? Porque es que los versículos no están solos ahí. Dios puso versículos de respaldo a su palabra. ¿Para qué? Para que ella misma se defienda. La palabra sola se defiende y se apoya. ¿Ya? Entonces, la tendencia dentro de algunas iglesias a basar la doctrina, la conducta de nuevas verdades, la basan en experiencias personales, en milagros que uno difícilmente los puede comprobar, en éxito, en metas, en teorías humanas, sin la sólida autenticación bíblica, y ese va a ser uno de los principales medios satánicos de engaño en estos postreros tiempos. ¿Por qué? Porque eso mismo va a usar el anticristo. ¿Ok? Lea, pastor. Y ya vamos a terminar. Mateo 24 del 5 al 11. dice la palabra del Señor así: porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán, y oirán de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá peste y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. ¿Hasta el 10? Hasta el 11. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Muchos falsos profetas. ¿Qué hay hoy en día? Es lo que más aburre. Adivinos por todos lados, Ajá. porque son adivinos. ¿Ok?
Dios me perdone, pero mi hermanita, yo digo, hombre, Tranquilo que Dios va a tomar control de la ese día vida. como que, lo que llamamos que me cogió como mal guisado. Ahí yo le dije, ¿sabes qué, Maro? Vaya, consulte con sus profetas, pues. Vaya, pida la autoridad de sus profetas, pues. Ay, que me profetizaron. ¿Sabe qué le profetizaron, pastor? A una mujer de 52 años, no muy agraciada físicamente, porque todos nosotros somos feitos. Está haciendo. Humilde. Orgullosamente humilde. Yo pensé que iba a decir todos, excepto yo. No, como ustedes pueden ver, sí, la excepción soy yo. Yo saqué la cara por un favor. ¿Y entonces qué? Que el nuevo esposo de ella, una mujer de 52 años, golpeadita como está mi hermanita, va a ser un pastor millonario. ¿Será que va? Eso le profetizaron. Le digo yo, pues Mario, que pastores millonarios hay muchos, pero yo estoy seguro que tiene hasta 2 y 3 esposas. Y el versículo final que vamos a leer es, yo se lo voy a leer, 2 de Tesalonicenses 2, versículos 9 y 10. Y la palabra de Dios la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice, inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. ¿Qué hacen cuando cae oro y diamantes? Eso es. Son prodigios mentirosos. Todo eso es falso. Claro. Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Cuando se les predicó la verdad, dijeron, no, esta iglesia me quedó chiquita, yo me voy para allá, para donde el apóstol fulano, que allá están enseñando una verdad nueva. No hay más verdad que una, la verdad de Cristo. Amén. Amén. Entonces, voy a hacer 5 preguntitas nomás. ¿Ok? Osvaldo, no vino Osvaldo. ¿Quiénes son los que... Fíjese que la palabra de Dios es tan sabia, dice, algunos no sufrirán la sana doctrina. ¿Por qué? Porque la sana doctrina confronta el pecado, confronta nuestros egos, confronta nuestra manera de ser. ¿Por qué? Porque Dios quiere que seamos transformados, que cambiemos. Claro. Entonces, cuando dicen no sufrirán la sana doctrina, ¿quiénes serán esos? Lo leímos en un versículo. ¿Serán los que se sentirán felices de oír la sana doctrina? No, son aquellos, los que no la sufrirán, son aquellos ¿Qué que es les esto? gusta. ¿Tiene comezón? Que tiene comezón. Comezón de oír. Los que les gusta oír lo que quieren oír. Claro, lo que les conviene, lo que les gusta. Y hay iglesias que son a gusto del cliente. Eso sí. ¿Ya? Pero cuando habla de sufrir la sana doctrina es porque la sana doctrina nos hace cambiar, nos Claro, pone a sufrir, claro. entre comillas, porque nos hace cambiar. Claro. Es que, ¿por qué la mayoría de la gente no admite las enseñanzas del Evangelio? Porque tienen que No les entregar conviene. las cosas que no quieren entregar. Sí. No cosas materiales, sino tienen que cambiar sus Conducta, vidas. su forma de ser. Ellos quieren adorar a Dios, pero quieren tener su A su dagón, manera. su dagón guardado allí en el cuarto. Una mochila llena. Yo quiero ser cristiano, Señor, pero no me digas que deje a la fulanita que tengo ahí de sucursal. Así es muy fácil, muy chévere. Claro. Cristianos así, No se sufre para nada. Para claro. ¿Ya?
Porque así cuesta dejar la salsita, pastor. ¿Qué dice la palabra de Dios del estado espiritual de aquel que enseña otra doctrina y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo? No, el estado espiritual, él está como Contaminado. ¿qué les dije yo de cuando estaban? Que la mayoría de esos que no se conforman y no que enseñan, usted los ve, suben a los púlpitos y quedan faltando minutos para nombrar los títulos y todo. Ellos son muy arrogantes. ¿Están qué? Orgullosos. Envanecidos, llenos de vanidad. Cuando ustedes vean, porque yo sé que va a llegar un día en que de pronto un día nos invitan, ¿no?, a una campaña en una iglesia y seguramente iremos. Nos vamos todos juntos. Y cuando yo que empiecen, no, que es que este hombre escribió tantos libros, que fue ungido por el eminente doctor, yo no sé qué, ¿no? Cuando empiezan con eso, olvídese que ahí es un casco hueco, ¿me entiendes? Nos vamos. Es un casco hueco. Nos vamos y comemos por ahí en un parque. ¿Por qué? Yo pregunto una cosa, ¿por qué a ellos cuando los anuncian no dicen, mire, que su carta de presentación, ¿no?, en vez de decir que es el doctor, el fulano, el apóstol, el obispo, ¿no?, que digan, mire, este es un pastor conforme a 1 de Timoteo 3. Búsquenme ahí, 1 de Timoteo 3. Ya vamos a terminar. ¿Qué capítulo, pastor? 3. ¿Todo tres? Empiece a leer y yo le digo hasta dónde. La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas. Cuando empiezan por ahí, ¿usted imagina cuando lleguen ahí que haya que analizar a un tipo de eso? Ahí ya empezó a ponerse freno. Entonces, ¿por qué no se presentan así? Eso sería más lindo. Claro. Mire, si puede caber orgullo en la vida de un cristiano, que no lo hay, por lo menos en mí no lo hay, pero el día que nos ordenaron a nosotros, el pastor, ¿sabe qué palabras dijo? Que eso quebrantó a mi esposa, me quebrantó a mí. Dijo, porque yo los ausculté a la luz de 1 de Timoteo 3. Cuando dijo eso, a mí me inundó un estremecimiento tal que el compromiso que yo sentí fue muy grande. ¿Por qué? Porque uno tiene que tengo que serle fiel a Dios, que no puedo fallarle. ¿Usted cree que yo voy a hacer quedar mal a ese pastor? Yo no puedo. Y no puedo menos hacer quedar mal al Señor. Pero yo digo, alguien que hace eso no puede creer en Dios. Porque si yo creo en Dios, tengo temor. Claro. Si yo creo en Dios, yo tengo temor. Pero Claro. si yo voy a robar a otro, No hay nada. Usted nada. yo no creo en Dios. Lo que pasa es que el espíritu se llena de avaricia, De de avaricia. vanidad, De orgullo, más. de La codicia. gente de Pero si codicia. creen en Él. Mire, Puede que ellos, crean, pero mire, no la lo gran están haciendo como mayoría, debe ser. la gran mayoría, yo le aseguro que han tenido llamado de Dios. La avaricia. De los hombres que yo he conocido personalmente, solamente hay uno que me despierta sospechas de que saltó de ser administrador de una iglesia a pastor, así de buenas a primeras. ¿Y qué es lo que predica? Prosperidad. Era administrador. Yo creo que el hombre vio que allí había billete y dijo, ¿yo qué hago aquí? Negocio. ¿Y qué hizo? Se llevó una cantidad, hasta los salmistas lo llevó.
Le hizo división. Ay, sí. De resto, mire, yo le aseguro que hasta Maldonado tiene llamado de Dios. Uy, Todos ellos han tenido llamado de Dios. Pero el problema fue que no estaban preparados para empezar a recibir elogios. No estaban preparados para empezar a ver tanta plata. No estaban preparados para empezar a ver, entre comillas, porque es que en la iglesia el exitoso es Dios, no somos nosotros. Amén. ¿Sabe por qué? Porque los hombres fallamos. Y el día que el pastor falla, el pastor tiene que quitarse. Acuérdense lo que hemos estudiado, que el corazón es engañoso. Sí, Y el corazón engaña. Y entonces la avaricia empieza a llenar el corazón de las personas. Y entonces se olvidan del camino que tienen que ir por irse por el camino de la avaricia. claro. Y dañan todo. Pero el corazón es engañoso. Y cuando se abren los ojos de la avaricia, eso es muy tremendo. La codicia, el querer más, 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 más. Lo que le pasa a los narcotraficantes. Exactamente. Claro. Que los coge Exactamente. eso y nunca. No tiene límite. Claro. Nunca Es que- tienen fondo, nunca están contentos. Y Nunca, mire, nunca. y la misma palabra lo dice, el dinero no es malo. Lo Lo malo malo es es el amor al al dinero. dinero. O sea, cuando se vuelve que esa es la única meta. ¿Por qué? Porque es que, mire, cuando la iglesia pierde su corazón misionero por convertirse en una iglesia de metas, cuando deja de ser un ministerio para volverse una corporación, ahí falló. Porque cuando existe el ministerio, existe el deseo de ayudar, de pensar en los pobres, de pensar en los que necesitan, Es nomás- de Eso es pensar. lo más lindo. Eso Mire, es lo que pone Dios en uno. Mire, en las iglesias en las que yo he estado, lastimosamente, las ovejas no sirven sino para sacarles plata. Pero cuando están en necesidad, no hay quien ayude. ajá. La iglesia no ayuda. Así es. Así es. Otra cosa que a mí me impactó mucho, mami, ¿te acordás de la iglesia que yo llevaba a mis hijos? Que era por la Prospe. Sí, donde Elisa. Elisa lo llevó allá donde. Sí, yo me acuerdo de eso. Pastor, mire, había un hombre que yo me hacía detrás de él. Él tenía 3 niñas, unas mellicitas y unos 5, 6 añitos, 3. Ese hombre, esa camisa tenía tantas lavadas que uno le podía contar los lunares de la espalda a este hombre. Vamos a contar testimonios. Dice, no, pues yo tenía una platica para traer a la iglesia y yo no sabía si pagar la luz o traer la plata a la iglesia. Estaba en un verano horrible. Ese hombre, vea, pero yo traje la plata para la iglesia, yo no pagué la luz, estoy sin luz hace 3 días, con 3 niñas. Y el pastor, aplaudamos la fe de ese hombre. Y yo ahí mismo pensé, pero ¿cómo es que aplaudamos la fe del hombre? ¿Por qué no reúne para que le ayudemos a pagar la luz a ese hombre que tiene 3 niñas? ¿Qué iglesia Es una iglesia en Prospect, pastor, es? Próspero, ¿con qué? con ferrocarril más o menos. Con la del tren, pastor, más o menos. Como por donde Dixie. queda ese. Con la Dixie. La Dixie. Dixie, por donde está ese. Pero- Eso era lejos. ese porque nosotros vivíamos en la Magna. la Magnap con el Turnpike. Ah, Sí, yo me acuerdo. pero no era un pastor colombiano. Venezolano. Venezolano, Venezolano. Ah, Venezolano. porque por allá sí que hay una iglesia, un pastor colombiano.